Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En fin de semana también tenemos programa especial de Coronavirus, la pandemia. Hacemos una recapitulación de lo que aquí le hemos presentado a lo largo de los últimos días. Si usted no tuvo oportunidad de sintonizarnos, aquí le presentamos un resumen. Vamos para iniciar con nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, para que nos presente el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia evoluciona de manera muy inestable en el mundo. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en la última semana los casos se incrementaron en un 11% y los fallecimientos en un 7%. La situación más grave se registra en Asia, particularmente en la India, que duplica el número de nuevos casos a Estados Unidos. La segunda región más afectada es la del Mediterráneo Oriental. Allí los casos se multiplican en Irán, Pakistán y Jordania. La esperanza está puesta en las vacunas que de momento no llegan a todos los países. Además, en el caso de Janssen, de la estadounidense Johnson & Johnson y de la británica AstraZeneca, las dudas respecto a la posible relación con la aparición de trombos han hecho que se paralice su administración. A pesar de ello, la Unión Europea mantiene su meta de vacunar al 70% de la población antes del fin del verano y centra su estrategia en la vacuna de Pfizer-BioNTech de ARN mensajero. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el acuerdo que adelantará la entrega de 50 millones de dosis en el segundo trimestre de este año. Por eso me complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo de BioNTech-Pfizer para, una vez más, acelerar la entrega de vacunas. Se entregarán 50 millones de dosis adicionales de vacunas BioNTech-Pfizer en el segundo trimestre de este año, comenzando en abril. Inicialmente se preveía que esos 50 millones de dosis se entregarían en el cuarto trimestre de 2021. Ahora están disponibles en el segundo trimestre también. América, con 58,5 millones de casos positivos, es la región más afectada, seguida por Europa con 48 millones. En cuanto a la tasa de fallecimientos, la más elevada también se registra en América, con 137 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Europa son 108. En ambos casos muy por encima del resto de zonas del planeta. Son cifras de la OMS, que considera que una de las principales causas del aumento de infecciones es la aparición de al menos 3 variantes del coronavirus con más capacidad de contagio. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Y mire, en torno a estas reacciones adversas que se han registrado en algunos biológicos, particularmente AstraZeneca y Johnson & Johnson, la comunidad mundial, sobre todo la comunidad científica, avanza en torno a la investigación de los efectos que todas las vacunas, no solamente estas que hemos mencionado, podrían tener en la población más joven, niñas, niños y adolescentes. Con la frase de mucho más altos son los riesgos del virus SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad COVID-19 en las personas que lo padecen, que la aplicación de la vacuna, la Organización Mundial de la Salud llama a evitar generar especulaciones sobre los posibles efectos adversos graves. En el primer cuatrimestre de la aplicación de la vacuna, los beneficios son más altos. Las investigaciones realizadas a cada uno de los biológicos para avalar su aplicación mundial son de calidad y sin riesgos, señala el organismo. Actualmente se aplican 7 vacunas de Pfizer-BioNTech con un porcentaje de efectividad de 95%, Moderna de 94.5%, Sputnik de 91.6%, Novavax de 89%, AstraZeneca de 70%, Janssen de 66% y Sinovac de 50%.
Los últimos estudios realizados a la vacuna de AstraZeneca sobre la aparición de eventos de trombosis, a decir del Organismo Internacional de Salud, no hay evidencia científica suficiente, aunque en los últimos meses la Agencia Europea de Medicamentos insiste en dicha asociación. Desde que surgió una vacuna y es aplicada a la población, se realiza un monitoreo permanente para identificar los posibles efectos adversos. En el caso de las vacunas coronarias, la lupa es más estricta, ya que fueron aprobadas de manera inmediata por la emergencia sanitaria COVID-19. Hace un año apenas se hablaba de los estudios y plataformas en desarrollo y sobre el tiempo en que podría ser una realidad su aplicación. Hoy han pasado 4 meses desde que fueron avaladas y comenzó la aplicación mundial. En el último reporte estadístico de COVID-19, el top 10 de los países con mayor número de dosis aplicadas por cada 100 habitantes destaca Israel, Emiratos Árabes Unidos, Chile, Reino Unido, Estados Unidos, Bahrein, Serbia, Hungría, Qatar y Marruecos. Y las últimas 5 naciones con menos cantidad de aplicación son Rusia, México, India, Indonesia y Bangladesh. Además de que algunos países su estrategia de aplicación del biológico coronario se amplió a más grupos etarios. En este trayecto, la vacunación ya se realizan los ensayos de la vacuna COVID-19 en niñas, niños y adolescentes por las farmacéuticas Oxford, AstraZeneca, Pfizer y Moderna. El análisis está también en dosificación, seguridad y eficacia. Al tener un arma para atacar la COVID-19 a nivel global, el mayor reto es lograr la aplicación de la vacuna a más del 80% de la población de todas las edades. Informó Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habla sobre los avances en la aplicación de la vacuna de COVID-19 en el mundo a 4 meses o poco más de que inició este proceso. Asimismo, se refiere a las 6 vacunas que se usan y a las reacciones que han generado. Varios países han tomado la delantera con un buen ritmo de vacunación. Lo hemos comentado en otro momento, mientras que algunos llevan un importante rezago en el porcentaje de población vacunada. Creo que estamos viendo, Belén, lo que hace varios meses advertíamos aquí mismo, que podría darse una situación de inequidad con motivo de que los países desarrolladores y productores de los biológicos, de las vacunas, seguramente tendrían un ritmo de vacunación más rápido para su población. La Organización Mundial de la Salud creó la iniciativa COVAX con ese propósito de que hubiera una distribución más o menos equitativa. Sin embargo, seguimos viendo muchos países de América Latina con un bajo porcentaje de su población vacunada, mientras que estamos viendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, alrededor de 2 millones de personas vacunadas cada día. Ellos creo que van a lograr el objetivo de vacunar al 50% de su población para finales de mayo, lo cual se anticipa incluso a lo originalmente anunciado de que sería para agosto, que tendrían el 50% de su población vacunada. Israel, la gran sorpresa de tener vacunado prácticamente al 100% de su población. Y por otro lado, en el caso de América Latina, pues una situación que nos parece paradójica, ¿no? Chile con un alto porcentaje de su población vacunada, pero tuvo que entrar de nuevo a confinamiento por un importante rebrote en el número de casos. Y de igual manera, aunque no lleva un ritmo de vacunación, digamos, tan importante como Chile en cuanto a porcentaje de la población vacunada, pero Brasil sufriendo graves consecuencias en este momento de la pandemia, a pesar de haber tenido algunas medidas de fin de año un poquito más estrictas, pero están ante un serio rebrote, ante una tercera ola, pero ahí sí la vacunación ha sido lenta en general. Creo que ese es el panorama general.
Y lo otro que ha caracterizado a esta etapa de vacunación iniciada alrededor de diciembre del año pasado, pues es el hecho de que son alrededor de 6 vacunas las que se están utilizando, casi todas con un buen porcentaje de eficacia y seguridad, pero en algunos casos con cierta polémica por hallazgos como lo relativo a la trombocitopenia trombótica de los pacientes de algunas personas que recibieron la vacuna de AstraZeneca. Muy pocos, por cierto, 25 casos en 17 o 18 millones de personas vacunadas. Viajamos a Colombia para conocer la situación actual. Nuestro compañero Alfredo Durán, periodista del Canal TRO, nos presentó el informe. Gracias, un saludo muy especial desde Colombia. Iniciamos con toda la información sanitaria en materia del coronavirus. Empecemos con las cifras porque en las últimas horas las autoridades de salud entregaron un nuevo informe. Cerca de 12,000 personas nuevamente contraen el COVID-19 en esta parte del territorio del país. Colombia llega a los 2.492.000 personas que han resultado contagiadas por el COVID-19, de las cuales 2.355.000 ya se han recuperado satisfactoriamente. Solo cerca de 63.000 casos hoy se encuentran activos, lo que sigue generando preocupación a las autoridades porque cada semana se van aumentando estos casos. Los fallecimientos durante esta semana fueron 250 personas fallecidas para un total de 65.000 decesos en medio de los 365 días que lleva Colombia luchando contra el COVID-19. Hay alerta en más de 13 ciudades, hay alerta roja en alguna por la red hospitalaria, por la ocupación y el nivel de cama UCI. El nivel ocupacional está sobre el 65 al 70%. Sobre 13 ciudades hay preocupación por las cifras. Hay algunas ciudades que ya han tomado medidas como el confinamiento durante todos los fines de semana, el pico y cédula y el toque de queda, estas restricciones a la movilidad, buscando que las personas se queden en casa y que la propagación del virus se disminuya. Cambiemos de tema, hablemos ahora de vacunación. ¿Cómo va Colombia y cómo va este proceso de vacunación? Pues el país sigue paulatinamente, el proceso va en el 4%, sigue la preocupación porque no avanzan y siguen ahí las vacunas. Pero ¿cómo son las cifras? Vamos a dar las cifras actuales. 2.700.000 personas ya se han vacunado con la primera dosis de la vacuna del COVID-19 y más de 542.000 han recibido ya satisfactoriamente esta segunda dosis. Proyecciones: el gobierno espera tener 8 millones de vacunas en los próximos meses, finalizando el mes de abril y el mes de mayo. Y cerca de 4 millones ya están en el país, las cuales ya se han distribuido y están en su proceso de vacunación. Vamos a hablar de esas cifras: 2 millones de Sinovac, 244.000 de AstraZeneca, 999.000 de Pfizer. Y hay aún disponibles en el territorio nacional para aplicar 1.269.000 vacunas. Otro tema que también es preocupante para las autoridades y tanto para el gobierno nacional fue los hallazgos que encontró la Contraloría de la República aquí en Colombia, pues más de 1.240 vacunas aplicadas a colados, llamados así, personas coladas que no han participado del proceso y que por ahora las autoridades están investigando, porque esos colados también aparecen 20 personas que han fallecido o que están muertas y que también recibieron al parecer la dosis de la vacuna, lo que ha generado preocupación, alerta y malestar también en las comunidades. Con esa información llegamos al final de este avance. Sigan ustedes con mucha más información. Muchas gracias. Una pausa breve, regresamos con más. La Agencia Europea de Medicamentos analiza qué sucede con las reacciones que ha ocasionado en apenas unas 6 personas la vacuna de Johnson & Johnson.
El Comité de Seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos comenzó una revisión para evaluar informes de eventos tromboembólicos, es decir, la formación de coágulos sanguíneos que provocan la obstrucción de un vaso en personas que recibieron la vacuna COVID-19 de Janssen. La agencia informó que fueron notificados 4 casos graves de coágulos sanguíneos inusuales con plaquetas bajas en sangre después de la vacunación con la vacuna COVID-19 de Janssen. Uno de ellos ocurrió en un ensayo clínico y los otros 3 casos sucedieron durante el lanzamiento de la vacuna en los Estados Unidos. Uno de ellos fue fatal. Actualmente la vacuna COVID-19 de Janssen solo se usa en la Unión Americana bajo una autorización de uso de emergencia. La vacuna COVID-19 fue autorizada en la Unión Europea el 11 de marzo de 2021. El lanzamiento de la vacuna aún no ha comenzado en ningún Estado miembro de la región europea, sin embargo se espera para las próximas semanas. Por ahora, aclara la Agencia Europea de Medicamentos que estos informes apuntan a una señal de seguridad, pero actualmente no está claro si existe una asociación causal entre la vacunación con COVID-19 de Janssen y estas afecciones, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez menciona que algunas variantes del virus SARS-CoV-2 generan cambios estructurales por los que existe la posibilidad de modificar los componentes biológicos y sobre la aplicación de segunda dosis utilizando diferentes biológicos. Primero, por un motivo estrictamente biológico, si no estamos inmunizados de manera razonablemente homogénea un alto porcentaje de la población, 80%, esta pandemia no va a poderse considerar bajo control. Y segundo, bueno, pues, por motivos de derechos humanos. El derecho a la salud es un derecho universal y algo que desde que empezó la carrera en el desarrollo científico y tecnológico para tener una vacuna contra COVID-19, aquí mismo lo dijimos. Uno de los puntos fundamentales va a ser el que haya una distribución equitativa. También algo que ha caracterizado todo este tiempo de vacunación a nivel mundial ha sido, lo comentábamos, el cómo la información ha corrido de forma muy veloz respecto de eventos adversos graves también, que en momentos han generado desconfianza de la población, de algunos sectores de la población, a ciertas marcas, a cierto biológico. Yo lo que diría en este momento, porque cada día aparecen publicaciones en revistas científicas que detallan este tipo de eventos adversos, en qué proporción se han venido presentando con respecto al número de dosis aplicadas, el si son o no relacionados con la vacuna o si se hubieran presentado independientemente de la aplicación del biológico, etcétera. Y creo que hasta este momento nadie podemos decir que una vacuna en particular debe retirarse del mercado por que no esté presentando suficiente nivel de seguridad o suficiente nivel de eficacia. Por eso, Belén, en una situación de tanto apremio por contar con un mayor porcentaje de la población vacunada, creo que algo que debemos enfatizar ante la población es la confianza que debemos brindarle a estos biológicos, porque hay mucha investigación detrás y porque a lo largo ya de un año creo que son biológicos que tienen por qué brindárseles dicha confianza. Y otro punto, Belén, es las preguntas que surgen hoy, día con día, tanto de forma cotidiana en la comunidad, pero también las preguntas científicas, académicas, respecto de ¿a dónde vamos con las vacunas? Una de esas preguntas es, ¿deberán existir vacunas de segunda generación con motivo de las nuevas cepas que podrían tener
alguna resistencia a la respuesta inmune que se generó con las vacunas, digamos, de primera generación? Esa es una pregunta. La segunda, ¿cada cuánto deberá aplicarse un refuerzo de vacuna anti-COVID-19 de acuerdo a la respuesta inmune y a la duración y fuerza de la respuesta inmune a lo largo de los meses? Y esta pregunta seguramente va a poderse responder solamente hasta que haya transcurrido aproximadamente un año del inicio de la vacunación. Por ahora lo que sabemos es que a lo largo de 10 meses la respuesta inmune generada por las vacunas sigue siendo una respuesta inmune óptima, tanto desde el punto de vista de células generadoras de anticuerpos como niveles de anticuerpos en pacientes que fueron vacunados o en pacientes que tuvieron COVID-19. 10 meses sigue habiendo un buen nivel de inmunidad. Y creo que la otra gran pregunta será, en los esquemas originales de los protocolos de investigación de fase 3, se tuvieron espacios entre vacuna y entre dosis y dosis de 21 a 28 días, pero empieza a haber algunos estudios, por ejemplo con la vacuna de AstraZeneca, que señalan que si la segunda dosis se aplica 2 meses y medio después, podría haber mayor respuesta inmune, mayor protección, y por lo tanto es posible que se modifiquen un poco los esquemas de vacunación. Creo que son las 3 grandes preguntas. Bueno, agregaría yo una cuarta, ¿no? ¿En qué momento vamos a tener ya respuesta de todos los grupos vulnerables que no fueron estudiados, digamos, en la primera fase de los ensayos clínicos de fase 3? Que es los niños pequeños, además las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades inmunodebilitantes o inmunosupresoras, como lupus eritematoso, artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes, enfermedades de la colágena, etcétera, pacientes con VIH, etcétera. Esos estudios están a punto de ser publicados y creo que eso nos va a dar la directriz final de qué población y con qué biológicos deberá ser vacunada, ¿no? Hay indicios de que de que una mutación conocida como E484K y que es compartida por la variante sudafricana y por la variante brasileña, genera cambios estructurales en la proteína espicular del virus que le puede permitir a esta variante del virus, a esta nueva cepa que tiene esta mutación, le puede permitir burlar la respuesta inmune que se generó al haber recibido alguna de las vacunas, vuelvo a decirlo coloquialmente, de primera generación. Entonces, es posible que vaya a haber necesidad de alguna modificación en la estructura de las vacunas con propósitos de dar mejor cobertura ante la presencia de estas variantes con la mutación E484K. Hay algunos estudios que han mostrado una buena respuesta inmune utilizando otra de las vacunas como segunda dosis, aunque esos estudios son pocos casos y utilizando la misma plataforma. Por ejemplo, la misma plataforma significa el caso de Pfizer, que es con RNA mensajero, y el caso de Moderna, que es con RNA mensajero, o el caso de las que corresponden a adenovirus como no recombinante como vector de vacuna, y ahí están AstraZeneca, Sputnik, está CanSino, por ejemplo, y Johnson,
que utilizan esta plataforma conocida como vector viral no replicante, ¿no? ¿Qué significa esto? Para no ser tan técnico en el comentario, el caso de las vacunas que utilizan un adenovirus como vector no replicante significa que el material que va a generar la respuesta inmune va dentro de un pequeño virus, un adenovirus, que no causa enfermedad, que mimetiza la infección. Entra a través de la aplicación de la vacuna, entrega el material antigénico a la célula que va a trabajar la respuesta inmune, la célula inicial. Esa célula se llama célula presentadora de antígeno y ya ahí empieza a desarrollarse la respuesta inmune. Por eso se dice que es un vector, es el que lleva, el que acarrea ese material para que inicie a trabajar. ¿Y es una parte del virus, doctor? Es una parte del virus la que va ahí en ese adenovirus no replicante. Es un adenovirus, digamos, no infeccioso, ¿no? Esas vacunas, digamos, son más tradicionales en cuanto al mecanismo de producción, de generación, que es la de virus vivos inactivados. Y ahí tenemos las vacunas de Sinovac, una de las vacunas chinas, y que se está aplicando en muchas partes del mundo, incluyendo algunos países de América Latina. México es uno de los casos, por ejemplo. Y las han estado desarrollando básicamente 3 laboratorios en China, de los institutos tecnológicos o biotecnológicos de Wuhan y de Beijing. Son de los que yo tengo noticias, están desarrollando este tipo de vacunas. Son vacunas seguras porque la inactivación viral está muy bien controlada, está muy bien vigilada. Y para decirlo de una forma muy coloquial para nuestra amable audiencia, no es otra cosa que tomar el virus que causa el COVID, el SARS-CoV-2, inactivarlo a través de métodos físico-químicos y una vez inactivado, entonces utilizando el vehículo farmacológico, pero además algo que se llama adyuvante, se genera la vacuna y se aplica. Entonces se está aplicando un virus vivo pero inactivado, y este virus inactivado no va a causar enfermedad, eso es un hecho. Hay que tener seguridad y confianza en ello, pero sí va como tal, pues todo el material antigénico que va a despertar la respuesta inmunológica de quien recibe estos biológicos. Vamos a la pausa, regresamos con más información. Francia, Brasil, Chile y Colombia están entre los países que sufren un incremento en el número de casos por COVID-19. Francia rebasó los 5 millones de casos acumulados de COVID-19, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. Su curva de contagios va al alza. Su primera ola de 2020 parece muy pequeña comparada con la de octubre, enero y marzo. En América, Brasil registra 13.4 millones de casos y su saldo mortal por COVID ya rebasó las 353,000 pérdidas humanas. Todavía no logra domar su última ola a la que se está enfrentando. La OMS sigue profundamente preocupada por lo que sucede en Brasil, a tal punto que el asesor principal del organismo
organismo, Bruce Aylward, dijo que se trata del infierno furioso de un brote en ese país. Chile alcanzó el hito de 1 millón de casos de COVID-19 este fin de semana. De acuerdo con las últimas cifras, hay 3.155 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 2.741 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la red integrada de salud, existe un total de 174 camas críticas disponibles. La curva de contagios de Chile muestra que el pico actual es más alto que el registrado en el inicio del año. El comportamiento de la epidemia ha llamado la atención en ese país, que ya logró aplicar casi 12 millones de vacunas e inmunizar completamente al 25% de su población. En Colombia también hay una tendencia al alza de casos de COVID-19. Es un país que llegó a los 2.5 millones de casos acumulados, informó Elizabeth Ortiz. En Honduras, nuestra compañera Naomi Mesa nos actualizó información en torno a lo que ocurre en este país. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. Debido al incremento de casos de COVID en Honduras y el aumento del porcentaje de pacientes con complicaciones por la enfermedad en los hospitales, no se descarta que esté presente una nueva cepa de coronavirus en el país, según especialistas. Fernando Valerio, médico internista, explicó que el virus siempre va a tratar de sobrevivir y se puede ver en las distintas variantes que circulan en el mundo. Por esta razón se cree que podría haber una cepa nueva en nuestro país. Por otro lado, el pasado jueves, el ministro de Finanzas, Marco Midense, socializó la firma de un convenio con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada que permite a esta organización hacer negociaciones con las casas farmacéuticas, haciendo uso de la plataforma gubernamental para comprar e importar las vacunas. Para esto se debe levantar un listado de necesidades para determinar la cantidad de vacunas que se requieren y conforme a ello gestionará la compra de vacunas que necesita para inocular a sus trabajadores y sus familiares. De igual manera, según el New York Post, Estados Unidos estaría considerando abrir un fondo de dinero exclusivamente para personas en el Triángulo Norte de Centroamérica, a fin de que se puedan comprar vacunas anti-COVID debido al lento proceso de vacunación que han emprendido esos tres países. Solamente con el 1% de la población vacunada, Honduras ya sobrepasa los 195.700 casos positivos por COVID-19. Se reportan más de 75.700 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 4.800 hondureños. Respecto a la solicitud del regreso a clases presenciales, SINAGER no autoriza por ahora la reactivación escolar en presencialidad, aunque múltiples centros educativos, por determinación de directores y jefes municipales de educación, retornaron a los salones en una modalidad fluida pero no autorizada. Hasta el momento no se ha detallado en qué regiones se iniciará con el proceso de pilotaje de clases semipresenciales ni en qué fecha. Les seguimos recordando a todos los hondureños que se cuiden en todo momento, no olviden las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez refiere que las olas pandémicas que se han presentado en diferentes enfermedades han sido moderadas en relación a lo que se vive actualmente con COVID-19. En otras pandemias, particularmente la del 2009 de influenza, las nuevas olas o las adicionales a la primera fueron de leve a moderada intensidad, digamos. Se presentaron una más durante el mismo año 2009. En ese momento, recuerdo, la pandemia había iniciado en marzo aproximadamente y tuvimos una segunda ola aproximadamente en septiembre. Luego vino la vacuna, por cierto, octubre empezó a vacunarse un alto porcentaje de la población, pero volvimos a tener una nueva ola aproximadamente en febrero del 2010. Hubo diferencias importantes con respecto a la pandemia actual. Por ejemplo, la aparición de una vacuna, la creación de una vacuna en un tiempo récord también para la pandemia de influenza, porque ya para octubre teníamos vacuna, pero también hubo otro factor importante, el haber tenido un fármaco de tratamiento altamente eficaz y que fue el oseltamivir.
que no es el caso para COVID-19, porque no hemos tenido ese fármaco tan esperado, ¿no? Entonces, esa pandemia del 2009 sí se comportó con 2 olas adicionales, no intensas, pero las que estamos viendo con respecto a COVID-19 sí lo son. La primera fue alrededor de agosto del 2020. La primera tuvo aproximadamente 400,000 nuevos casos diarios a nivel mundial y se presentaron más o menos en la segunda quincena de agosto. La segunda, que yo considero es el gran pico de la pandemia hasta ahora, se presentó en la segunda quincena de diciembre y hasta la primera quincena de enero de este año 2021, en que llegamos a alcanzar la cifra récord mundial de 880,000 nuevos casos diarios. 880,000 nuevos casos diarios. Esto ocurrió, si mal no recuerdo, en enero 13 aproximadamente. Luego empieza a disminuir el número de casos diarios y para el 1 de marzo, Belén, estábamos ya teniendo aproximadamente 180,000 nuevos casos diarios. Imagínate la diferencia de 880,000 a 180,000. Bueno, creo que estábamos con mucha esperanza de que esta reducción progresiva, adicionado al inicio de la vacunación en muchos países, pues nos diera ya una tendencia al control de la pandemia. Pero lamentablemente eso no está ocurriendo, Belén. Si uno revisa algunas estadísticas, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud o de la Universidad de Johns Hopkins, que están llevando un monitoreo casi en tiempo real de lo que está ocurriendo en todos los países. Y una muy importante que yo le recomiendo a nuestra amable audiencia, que puede consultar porque tiene datos muy interesantes, tiene datos de lo que vamos viendo, pero también de las proyecciones bajo diferentes escenarios, y es la relativa al Instituto de Métrica en Salud de la Universidad de Washington. En esta estadística que está presentando el Instituto de Métrica, nos muestra que a partir precisamente de la primera semana de marzo, estamos teniendo de nueva cuenta un incremento importante en el número de casos diarios a nivel mundial. Y bueno, hace un momentito estábamos escuchando lo que está ocurriendo en la India, una situación verdaderamente lamentable, lo que está ocurriendo en Brasil, que están contribuyendo indudablemente a este gran repunte, pero que lo estamos viendo también en diversos países de América Latina. Diría que la India, Brasil y otros países de América Latina son quienes están más impactados en este momento por la pandemia desde el 1 de marzo aproximadamente al día de hoy, 13 de abril. Entonces, estamos ante un repunte indudablemente y creo que vamos a una tercera ola que espero no sea de la intensidad de diciembre y enero de este 2021. Es un fenómeno inevitable y que lamentablemente lleva a que muchas personas luego decidan no vacunarse o solo vacunarse si tienen determinado biológico a la vista, y eso puede enlentecer más el proceso de vacunación, el ritmo en países como los países en América Latina. La otra situación, Belén, es que en ocasiones para definir si existe una relación directa con la vacuna pueden pasar 2 o 3 semanas
y esas pausas evidentemente impactan mucho lo que vamos logrando de control pandémico, ¿no? Ayer lo platicábamos también cuando hablábamos de los efectos secundarios y cuando hacíamos los comentarios relativos a lo que había ocurrido con AstraZeneca y esos 22, 23 casos de un síndrome conocido como trombocitopenia trombótica. Y lo decíamos en esta mesa, no ha sido exclusivo de las vacunas contra COVID, no fue exclusivo de la vacuna de AstraZeneca. Este tipo de eventos adversos que son de origen inmunológico se han presentado con otros biológicos, incluso con otras condiciones que no tienen que ver nada con las vacunas. Es evidente que hay que mantener mucha vigilancia, pero también hay que poner en esa balanza el riesgo contra el beneficio. Para el caso de AstraZeneca, habían sido administradas alrededor de 18 millones de vacunas y se observaron estos 22 o 23 casos. De los cuales la mayoría se recuperó, se doctor. Recuperaron la mayoría. También. Y aquí estamos hablando de 6 millones de vacunas aplicadas con Johnson & Johnson y 6 casos de trombosis. No sé exactamente si sea también trombocitopenia trombótica. Habrá que ver con detalle el reporte de los casos, ¿no? Claro. Pero no es exclusivo de las vacunas contra COVID. También esto creo que hay que ponerlo muy claro. Hacemos una pausa breve, regresamos con más. Tras una serie de actividades públicas, India entra de nueva cuenta en una fase crítica por casos de COVID-19. El segundo país más poblado del mundo, la India, ha experimentado un fuerte aumento en los casos de COVID después de varias semanas de festivales religiosos, mítines de campaña electoral y uso laxo de cubrebocas. Mientras se llevan a cabo elecciones regionales en varios estados, decenas de miles de personas también se reunieron en el Festival del Lanzador, una peregrinación religiosa hindú. La India ha registrado más de 873,000 casos en los últimos 7 días. Esto es un aumento del 70% en comparación con la semana anterior, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El gobierno central está desesperado por evitar un segundo bloqueo para proteger la economía ya devastada, pero muchos estados están endureciendo sus medidas ante el incremento de enfermos. El repunte en la India, después de que los aumentos diarios en los casos cayeran por debajo de los 9,000 a principios de febrero, ha visto a muchos estados y territorios gravemente afectados imponer fuertes restricciones a la circulación y las actividades. Por ejemplo, en Delhi se impuso un toque de queda a sus 25 millones de habitantes. El primer ministro del estado de Delhi dijo que el 65% de los nuevos pacientes con COVID-19 tenían menos de 45 años. En Maharashtra y su capital Mumbai, la más afectada, los restaurantes están cerrados y las reuniones públicas de más de 5 personas están prohibidas después de que el Estado impuso la semana pasada un cierre de fin de semana y un toque de queda nocturno. La ciudad advirtió que se podría imponer un bloqueo completo los próximos días a medida que los casos continúen aumentando, informó Rocío López Fonseca. Charlamos esta semana con nuestro compañero Lorenzo Castro, él es corresponsal de la agencia en Estados Unidos, de la agencia EFE en Estados Unidos, y nos actualizó información en torno a lo que ocurre particularmente en el estado de Florida. Escuchemos. Hola Belén, lo mismo, qué gusto escucharte. Muy buenos días por allá. Correcto, sí, en Florida poco a poco se han ido abriendo las vacunaciones a personas de más edad y de hecho ya en este mismo momento personas a partir de los 18 años, incluso de los 16 años ya pueden recibir las vacunas disponibles aquí en Estados Unidos, pero sin embargo creo yo que la noticia destacada de este día de hoy ha sido el anuncio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
y anuncio conjunto con la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, agencias federales de Estados Unidos, que recomendaron este martes la suspensión del uso de la vacuna de la multinacional estadounidense Johnson & Johnson, luego de que se registraran al menos 6 casos de un tipo de coágulo sanguíneo raro y grave, ¿no? Esta pausa en la administración de la vacuna se produce porque se detectaron un tipo de coágulos en sangre que no figuraban en la lista de posibles efectos secundarios adversos y que formaban parte de la autorización para el uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos, tal como han recordado medios nacionales aquí. En concreto, son 6 mujeres que han sentido estos efectos adversos entre los 6 y 13 días después de recibir la dosis de Johnson & Johnson, que como recordarán es una sola dosis, a diferencia de la de Pfizer y Moderna, que son 2. El anuncio de la FDA y los CDC significa básicamente que todos los canales de salud federales, lugares de vacunación masiva, centros de salud comunitarios o similares, que administraban hasta ahora la vacuna de Johnson & Johnson, tendrán que detener el proceso por el momento, ya tal como lo han anunciado funcionarios federales de salud, y así está ocurriendo ya en varias partes del país. En Estados Unidos se han administrado hasta la fecha más de 6,8 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. La gran mayoría, sin embargo, sin efectos secundarios o con efectos secundarios muy leves en realidad, ¿no? Las agencias federales recomiendan que los estados hagan lo mismo, que empiecen a prohibir o a poner en pausa la administración de la dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, si bien va a depender de cada uno de ellos tomar esa decisión. De hecho, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha dicho esta mañana que van a seguir las recomendaciones de las autoridades federales y respeta la decisión. Ha puesto en relieve, sin embargo, al mismo tiempo los beneficios que ha dado esta vacuna, la de Johnson & Johnson, a los casi 7 millones de vacunados con esta dosis, por encima de estos 6 casos por ahora conocidos y que, sin embargo, podrían ser más. Florida, que es el tercer estado del país por número de casos, detrás de California y Texas, hasta el momento han recibido en Florida 473.416 personas han recibido la vacuna de Johnson & Johnson, que como les dije es de una sola dosis, a diferencia de las de Pfizer y Moderna. En Florida, de hecho, ya casi 4 millones han recibido las 2 dosis de Pfizer y Moderna, que equivale a más del 21% de la población, que en ese sentido ya está completamente vacunada, ¿no? En total, 7,2 millones de personas han sido vacunadas con al menos una dosis, esto en Florida, lo que equivale a más del 21% de la población que también está de alguna manera inmunizada, ¿no? El condado de Miami-Dade, que es el condado más poblado de Florida, donde está Miami, la ciudad de Miami, la ciudad de Miami Beach, empezó esta semana, por cierto, también una semana libre del toque de queda que rigió durante un año, entre la medianoche y las 6 de la mañana, a raíz del coronavirus. Así lo confirmó la alcaldesa de este condado, Daniela Levin Cava, y esto en vista de que la tasa de positivos en todas las pruebas que se hacen están en una media semanal del 7%, esto quiere decir que básicamente que es por debajo del 10%, y además con una tendencia a la baja, ¿no? Los positivos en las pruebas de coronavirus. Y por supuesto también a causa del avance sostenido del plan de vacunación. En este condado, Miami-Dade, casi 1 millón de personas ya han sido vacunadas con al menos una dosis. Esto es ya el 34% casi de la población de este condado vacunada, ¿no? En todo Estados Unidos, ya que hablamos de vacunas, unos 120 millones de personas, más de 120 millones de personas, que es un 36,4% de la población, han recibido al menos una dosis. Y de esa cifra, el 74 millones, que es el 22,3%, ya están completamente vacunadas, inmunizadas. Esto según datos federales de los Centros de Control para el Control y Prevención de Enfermedades. Esta semana charlamos también con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez en torno a estos sucesos que se han registrado en el mundo de reacciones adversas por la aplicación de vacunas como AstraZeneca y Johnson & Johnson. Esta es la reacción, la opinión del infectólogo. Las vacunas van a jugar un rol importante en la dinámica de esta pandemia, pero hace algunos días revisaba estadísticas y un dato que me pareció fundamental es el hecho de que a nivel mundial se han vacunado, al menos con una dosis, no con el esquema completo, alrededor de 1.200 millones de personas. 1.200 millones de personas que representa, Belén, alrededor del 12% de la población mundial.
Vamos entonces con lentitud a nivel mundial. De forma global diría que todavía falta mucho camino por recorrer. Y además consideremos que de estas 1.200, aproximadamente la mitad no tienen el esquema completo de 2 dosis, cuando es el caso. Entonces, todavía creo que para hablar del impacto de las vacunas con respecto a la dinámica de la pandemia es muy temprano. Vamos a tener que esperar seguramente todo el transcurrir del 2021 para poder ver ya un resultado de las vacunas en el control de esta pandemia. Me parece, Belén, que entre junio y julio vamos a tener resultados definitivos de algunos fármacos que sí podrían impactar, que sí podrían generar un cambio un poco más rápido que lo que está ocurriendo con respecto a las vacunas. Porque si es un fármaco o son fármacos que tengan una actividad similar a la que en su momento tuvo oseltamivir con influenza, bueno, podemos entonces hablar de su utilización temprana, podríamos hablar de el evitar que los pacientes evolucionen a una forma grave de la enfermedad, pero además cortar la replicación viral tempranamente tiene como resultado positivo disminuir la cadena de transmisión de la enfermedad. Entonces, ya están en curso ensayos fase 3 con medicamentos y yo espero que haya resultados muy pronto. Fíjate, Belén, en ese sentido, por ejemplo, muy promisorios algunos anticuerpos monoclonales que ya están efectivamente en fase 3 de investigación clínica y algunos resultados preliminares empiezan a sugerir que utilizados en pacientes durante la fase inflamatoria de la enfermedad, pero no en la fase grave, han evitado en un alto porcentaje la evolución a las formas críticas de la enfermedad. ¿Qué son estos, doctor? Estos medicamentos, Belén, actúan predominantemente inhibiendo la unión del virus con la célula humana que infecta. Recordemos que la célula humana que infecta este nuevo coronavirus tiene una puerta de entrada que es un receptor conocido como enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Ahí es a donde llega el virus, se une y luego entra y genera la infección en la célula correspondiente. Bueno, pues estos anticuerpos inhiben esta unión, evitan esta unión y por lo tanto el virus para sobrevivir necesita necesariamente entrar a la célula huésped para poder reproducirse, para poderse replicar. Entonces algunos de estos anticuerpos funcionan inhibiendo la entrada y otros anticuerpos funcionan inhibiendo la respuesta inflamatoria tan intensa que se presenta en algunos pacientes con COVID, que es lo que lleva a la gravedad, que es lo que lleva frecuentemente a la fase crítica de la enfermedad. Entonces, los veo muy promisorios y yo espero que los resultados estén disponibles entre junio y julio. Pero bueno, también luego viene el reto de la producción masiva, claro, también de la autorización por parte de las agencias regulatorias, que yo espero que en ese sentido pues haya mucha sensibilidad para generar muy rápido las autorizaciones. Sabemos que deben hacer un trabajo exhaustivo de revisión para mayor seguridad de la población, etcétera, pero pues estamos en una emergencia sanitaria y ahí todo debe darse con mayor rapidez. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Le recordamos que mañana domingo también tenemos programa especial, un recuento de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de la semana. Gracias por habernos acompañado, nos vemos en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia.
Coronavirus, la pandemia.